Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes en Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 3 de diciembre. Estamos estudiando ya la lección número 10. Y el título para el día de hoy: la carga de Pablo. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo que le oprimía? ¿Qué es lo que lo afligía? ¿Qué lo preocupaba a él? Bueno, de eso estudiaremos el día de hoy. Pero nos dice que vayamos ahora a Éxodo, capítulo 19. Y los quiero invitar a que comencemos leyendo desde el versículo 5. Dice así: ahora pues, esa palabrita, ahora pues, pon atención, que lo que te voy a decir es muy importante para ustedes. Pongan atención, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora viene el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el anhelo de Dios? Primero, que fuesen obedientes. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. ¿Qué andaba buscando Dios? Dios buscaba a un pueblo que fuese su representante, que fuese el que presentara delante de los demás pueblos el carácter de Dios en sus vidas, en su manera de vivir, en su manera de convivir los unos con los otros. Que los demás miraran en ese pueblo a Dios. Y que poco a poco ese pueblo fuese creciendo y que llegase a anunciar a todo el mundo a través de su manera de vivir y también a través de su enseñanza al verdadero Dios. Por eso dice allí, Dios necesitaba un pueblo como misionero para evangelizar un mundo lleno de paganismo, oscuridad e idolatría. Eso es lo que necesitaba cuando sacó a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, domingo 3 de diciembre del año 2017, el Señor también tiene el mismo propósito, contigo y conmigo, de que seamos parte de ese remanente, de ese pequeño pueblo que refleje el carácter de Dios,
que lleve las buenas nuevas de salvación, que seamos parte de ese pueblo misionero, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Dice que en aquel entonces se escogió a los israelitas y se les reveló. ¡Qué privilegio ser llamado para ser parte del pueblo escogido de Dios! Dice, se les reveló, les habló, estando allí en el monte Sinaí. Dios les habló y el pueblo dijo, todas las cosas que nos ha dicho, haremos. Dice, hizo planes para que llegaran a ser una nación modelo, para así atraer a otros al verdadero Dios. Anhelaba a Dios, dice, hacer de esa nación una nación modelo, para así atraer a otros al verdadero Dios. Traigámoslo eso a nosotros también. Dios levantó un remanente con el propósito de que fuese una iglesia modelo, pero no para que nos enorgullezcamos y digamos, nosotros somos especiales, nosotros tenemos la verdad, nosotros hemos sido escogidos. No, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que vivamos obedeciendo a Dios y reflejando a través de nuestro diario vivir que Cristo reina en nuestras vidas. Verán esto muchos y temerán a Dios. Pero ¿qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que miraban los pueblos que estaban alrededor de Israel? ¿Qué miraron? Por un tiempo miraron a ese pueblo que obedecía, que amaba a Dios en tiempo de David, en tiempo de Salomón, parte del tiempo de él. Pero después ese pueblo se fue diluyendo y hoy en día, ¿qué está pasando también con nosotros? ¿Cuál es la carga de Pablo para el tiempo en el cual estamos viviendo tú y yo? Sigue diciéndonos allí, fue el propósito de Dios que por la revelación de su carácter a través de Israel, el mundo fuese atraído hacia él. ¿Cómo debía de vivir ese pueblo de Israel? Al cual Dios les había dicho, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios esperaba que por la revelación de su carácter a través de Israel. ¿Qué espera Dios de nosotros hoy también? La revelación de su carácter a través de cada uno de nosotros que nos llamamos adventistas del séptimo día. Para que el mundo, dice, sea atraído a Él. También sigue diciendo, mediante la enseñanza del servicio sacrificial, Cristo debía ser exaltado ante las naciones y todos los que miraran vivirían. ¿A quién debían de poner en alto?
esa nación que Dios llamó para que fuesen un reino de sacerdotes y gente santa, debían de poner en alto el nombre de Cristo. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros también hoy? Que somos un real sacerdocio. Veamos, busquémoslo. Vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire que nuevamente Pedro está tomando de lo que está escrito allí en Éxodo, capítulo 19, cuando nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí está parecido a lo que se escribió en Éxodo 19:6. Pero ahora le agrega un poquito más para explicar el propósito para el cual Dios nos llama a ser su pueblo. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros seamos, como dice aquí la lección, un pueblo misionero, un pueblo que vivamos y reflejemos el carácter de Jesús. A medida que Israel se multiplicara, dice, a medida que aumentaran sus bendiciones, debía ampliar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Pero eso no llegó. Se encerraron, se sintieron orgullosos de ese Dios todopoderoso que los protegía, y no permitieron que otros pueblos llegasen a ser parte de ellos. Dios no los había llamado para eso, sino que fuesen luz a las naciones. Ahora leamos y vayamos al libro de Romanos, capítulo 9. Y allí veremos la carga que tiene Pablo. Mire lo que nos dice en el versículo 1 y 2. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Le está diciendo de que lo que va a hablar, él está delante de Cristo y del Espíritu Santo guiado, para que lo que va a hablar es verdad, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne,
son los hijos de Dios, sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Pues bien, vamos a ver qué nos dice el pastor George Knight concerniente a estos versículos. En la ayuda que tenemos para la lección, el pastor George Knight nos dice lo siguiente. En el capítulo 9 al 11 de la epístola a los Romanos, encontramos un cambio importante en la enseñanza de Pablo. En los primeros 8 capítulos, Pablo destacó que todos, tanto judíos como gentiles, son pecadores. Que la única manera de ser justificados es por medio de la fe, Romanos 3:5. Y que todos los que han sido justificados andan en los caminos de Dios. Eso está en Romanos 6:1, 8:39. Pablo ahora está listo para avanzar al siguiente punto en su exposición, en el que ayudará a los judíos a comprender cómo encajan en el plan de Dios. Esta tarea llevará a sus lectores a través de algunos conceptos un tanto complejos en los capítulos 9 al 11, hasta alcanzar un punto culminante en Romanos 11:32, donde proclama que Dios tendrá misericordia de todos, tanto de judíos como de gentiles. Esta conclusión es el objetivo de la enseñanza del apóstol en estos 3 capítulos. Sin embargo, hay quienes a lo largo de la historia de la Iglesia la han pasado por alto y han utilizado estos textos para realizar afirmaciones teológicas que no están de acuerdo con la enseñanza bíblica. Hemos de recordar cuál es el gran problema subyacente en Romanos: la relación entre judíos y gentiles en el plan de salvación. El hecho de que gran parte de los miembros de la iglesia en Roma fueran gentiles era algo especialmente difícil para los creyentes judíos, pues ellos se consideraban el pueblo escogido de Dios. Ese hecho originó algunas preguntas. Si los judíos son los elegidos, ¿por qué la mayoría de ellos no pertenece a la comunidad cristiana? ¿Qué papel desempeñan entonces en el plan de salvación? Son preguntas, ¿verdad?, muy interesantes. Pablo se concentra en estos asuntos, pero comienza de manera extraña los 3 capítulos en los que analiza este tema. 3 veces en Romanos 9:1 subraya la veracidad y sinceridad de lo que procederá a decir. El apóstol siente que algunos de sus lectores tendrán dudas sobre algunos aspectos de su enseñanza, así que quiere que sepan que él está hablando con la mayor sinceridad posible. En Romanos 9:2 y 3 expresa la profunda preocupación de Pablo por Israel, dado que la mayoría de ellos no había aceptado el Evangelio, que a su entender era el único medio de salvación conocido. Su angustia lo lleva al punto de afirmar que desearía él mismo ser quien pudiera convertirse en sacrificio por ellos, si eso significara su salvación. En Romanos 9, 4 y 5
Pablo les recuerda el lugar privilegiado de Israel y su papel especial en la historia de la salvación. En el proceso, enumera 8 de las bendiciones que debieron haberlos preparado para recibir a Cristo. ¿Cuáles son esas 8 bendiciones? Veamos. La primera, Israel recibió la adopción. El Antiguo Testamento lo presenta repetidamente como el hijo primogénito de Dios. Éxodo 4:22. La segunda bendición es que Israel tenía la gloria, o sea, un término que indica la presencia personal de Dios con su pueblo. Tercera bendición, había sido el recipiente de los pactos que Dios había establecido por medio de Abraham, Moisés y David. Esos pactos se convirtieron en el medio a través del cual Israel entró en una relación singular con Dios como pueblo de privilegios únicos y a la vez adquirió una responsabilidad especial. Cuarta bendición, Israel era el custodio de la ley de Dios. Quinta bendición, los judíos tenían los servicios del templo, algo que debió haberles ayudado a identificar el papel de Cristo como el Cordero de Dios para el sacrificio. Eso está en Levítico 17:11, Isaías 53 y Juan 1:29. Sexta bendición, también tenían las promesas, especialmente las relacionadas con la venida del Mesías. Séptima bendición, tenían a los patriarcas. Fue a través de Abraham, Isaac y Jacob que la bendición de Dios vino al mundo. Y octava bendición, la última bendición, era que la nación israelita fue el canal para la llegada del Mesías. Ellos recibieron 8 grandes bendiciones que no lograron salvar a la nación, y aunque muchos judíos aceptaron a Cristo, no fue la mayoría. Es de vital importancia entonces leer Romanos 9, del 6 al 13 en su contexto. En Romanos 8, 28 al 30, Pablo expuso la tesis de que Dios cuida a los que ha llamado. Romanos 8, 31 al 39 amplía esta noción y subraya que nada puede separar a los hijos de Dios de su amor. Ahora Romanos 9, del 1 al 5, plantea luego el problema de por qué tantos judíos no aceptan la fe cristiana a pesar de haber recibido la bendición de Dios. Tenemos que leer Romanos 8:28 y 9:5 en el contexto de los primeros 8 capítulos de la epístola, en los que Pablo enseña la universalidad del pecado humano, que solo podemos ser justificados ante Dios por medio de la fe en Cristo, y que quienes tengan esta fe vivirán en armonía con los principios divinos. Romanos 9, 7 al 9 continúa hablando de que no todos los descendientes de Israel realmente pertenecen a Israel, y lo ilustra con la familia de Abraham. Pablo escribe que no todos los hijos de Abraham eran sus verdaderos descendientes, en el sentido de estar incluidos en la promesa. La promesa vino a través de la descendencia de Isaac, y no incluyó a Ismael y a los hijos de Cetura. El apóstol no está declarando que Dios no cuida, que Dios no cuidó y amó a los otros hijos de Abraham y a sus descendientes, sino que escogió libremente a Jacob y rechazó a Esaú como el linaje a través del cual bendeciría al mundo por medio de su revelación especial y a través de quien enviaría al Mesías. Él esperaba que este pueblo
fuese el pueblo misionero que reflejara el carácter de su Dios. Ahora veamos, en la lección dice, Pablo está construyendo una línea argumentativa en la que mostrará que la promesa hecha a Israel no había fracasado por completo. Existe, ¿qué dice? Un remanente a través del cual Dios todavía se propone trabajar. Está hablando de ese remanente en el tiempo del Israel, en el tiempo antiguo. Y ahora, en el tiempo del fin, cuando esa iglesia que el Señor levantó, que la dejó aquí y que se prostituyó, que dejó al verdadero Dios para seguir ídolos, el Señor también ha dejado un remanente a través del cual Dios todavía se propone trabajar. ¿Quieres tú ser un obrero que trabaje para el Señor? El Señor dice, la mies es mucha, obreros pocos. ¿Quieres tú ser hoy un obrero del Señor que refleje a través de su vida el carácter de su Dios? Que vean otros a través de ti a Cristo. Para eso Él llamó y dejó un remanente en el tiempo del fin que guarda, dice, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sigue diciéndonos la lección que existe un remanente a través del cual Dios todavía se propone trabajar. Para establecer la validez de la idea del remanente, Pablo se sumerge en la historia de Israel. Demuestra que Dios siempre ha sido selectivo. Dios no escogió a toda la simiente de Abraham como su pacto, solo la línea de Isaac. No escogió a todos los descendientes de Isaac, sino a los de Jacob. Hoy en el tiempo del fin lo mismo. Solamente escogió una línea. Y ha dejado ese remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios. Pero también nos dice que no todos los adventistas son adventistas. Porque dice Pablo, no todos los israelitas son verdaderamente israelitas. Entonces, ¿quiénes son los israelitas? Los que obedecen a Dios. Los que a través de su vida, su obediencia, reflejan el carácter de Dios. Por eso a tiempo Él nos dice, vuélvete a mí, yo te redimí, mío eres tú. Así es de que, hermanos, necesitamos volvernos a Dios para llegar a ser ese reino de sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Hay mucho más. Usted puede agregarle otras cositas más. Pero veamos qué nos dice el espíritu de profecía para hoy, domingo 3 de diciembre. Dios quería hacer de su pueblo, Israel, una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual.
Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlos sus representantes. Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. La gloria de Dios, su majestad y poder habían de revelarse en toda su prosperidad. Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. El Señor declaró: yo te planté como buen viñueño, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vida extraña? Es Israel una frondosa viña, haciendo frutos para sí. Eso está en Jeremías 2:21, Oseas 10:1. Esto se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 230. La obra de Cristo debía colocar ante los hombres el carácter de su reino y mostrarles que los nombres y las posesiones y títulos no significan nada, en tanto que a la vista del cielo, la pureza de la virtud y la santidad del carácter son consideradas de máximo valor. En el Sermón del Monte, las primeras oraciones provenientes de sus labios tenían el propósito de echar por tierra aquellas ambiciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cristo presentó las abarcantes demandas de la ley de Dios. Trató de corregir las altas pretensiones de ellos, exaltando los verdaderos sentimientos y proclamando una bendición sobre ciertos rasgos de carácter, diametralmente opuestos a los atributos que ellos acariciaban. Delante de ellos presentó un reino en el cual no tienen cabida las ambiciones humanas ni las pasiones terrenales. Esto está en Exaltada Jesús, página 129. Lo que más se necesita es amor por las almas que perecen. Ese amor que procede en ricas corrientes del trono de Dios. El verdadero cristianismo difunde el amor por todo el ser. Alcanza a cada parte vital del cuerpo, el cerebro, el corazón, las manos ayudadoras, los pies, y capacita a los hombres a mantenerse firmes donde Dios requiere que se mantengan, de modo que no tracen senderos torcidos para sus pies, para que el cojo no se extravíe. El amor ardiente y abnegado de Cristo por las almas que perecen constituye la vida misma de todo el sistema de la cristiandad. Únicamente la persona cuyo corazón esté lleno de compasión por el hombre caído, que ama con un propósito y que demuestra su amor mediante la realización de acciones semejantes a las de Cristo, será capaz de soportar la visión del invisible. Puede conocer a Dios únicamente la persona que ama a sus semejantes con un propósito. Quien no ame a aquellos por quienes el Padre ha hecho tanto, no conoce a Dios. Esta es la razón por la que hay tan poca vitalidad genuina en nuestras iglesias. Exaltad a Jesús, página 128. Así es de que terminamos la lección del día de hoy y dice aquí al final, presta atención a la frase de Romanos 9:6. ¿Por qué no todos los que descienden de Israel son israelitas? ¿Qué mensaje importante podemos encontrar allí para nosotros como adventistas, que en muchos aspectos cumplimos el mismo papel en nuestra era que los antiguos israelitas en la suya? Dios no nos quiere desechar. Él nos quiere mantener unidos a Él.
Seamos entonces esa gente santa, apartada de las cosas del mundo, dedicados a la obra de salvar almas. Tengamos el amor de Cristo en nosotros y reflejémoslo amando a nuestro prójimo, al necesitado, al hambriento, al menesteroso, al desnudo, a todo eso. Y de esa manera, el amor de Cristo está en ti, estará en mí y nos capacitará cada vez más a hacer su obra. Ya hemos visto la carga de Pablo para en el tiempo de los judíos y también para el tiempo del fin. ¿Qué diremos nosotros? ¿Seguiremos viviendo esa vida de tibieza? ¿O permitiremos que el Espíritu Santo nos despierte para hacer su voluntad? De ti y de mí depende. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.